Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después tan claro que podrías trazar una línea de sangre entre ambos. Para mí, ese momento llegó cuando abrí la puerta de la tercera habitación del segundo piso, en la hacienda Los Cipreses, el día de la boda de mi hermano Diego. Pero déjame empezar por el principio, porque lo que vi ese día fue solo la punta del iceberg de una traición que había comenzado mucho antes, tejida con tanta paciencia que todavía me pregunto cómo no me di cuenta. Era un sábado de octubre, uno de esos días perfectos que parecen diseñados por Dios para celebraciones. El cielo estaba de un azul tan intenso que dolía mirarlo, sin una sola nube, y el sol de otoño bañaba los jardines de la hacienda con una luz dorada que hacía que todo brillara como en un sueño. Las hojas de los árboles habían comenzado a cambiar de color, pintando el paisaje con tonos naranjas y rojos que contrastaban con el verde eterno de los cipreses que daban nombre al lugar. Yo había llegado desde temprano, a las 7 de la mañana, para supervisar los últimos preparativos. No porque Valentina me lo hubiera pedido, no. Ella había estado demasiado ocupada con sus tratamientos de belleza y sus sesiones de spa para preocuparse por detalles tan mundanos como asegurarse de que las mesas estuvieran bien acomodadas o que el pastel llegara a tiempo. Yo lo hacía por Diego, mi hermano mayor, el hombre que prácticamente me había criado después de que papá muriera de un infarto cuando yo tenía 17 años. Diego tenía 38 años ahora, 11 más que yo. Había sacrificado tanto por nuestra familia. Cuando papá murió dejando la empresa de importaciones en un caos, Diego abandonó su maestría en Barcelona y volvió a México para hacerse cargo de todo. Trabajó día y noche durante años, reconstruyendo lo que papá había dejado, asegurándose de que yo pudiera terminar mis estudios, de que mamá tuviera todo lo que necesitaba para su diabetes, de que la casa familiar no se perdiera. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir que yo fuera una carga. Cuando me casé con Roberto hace 6 años, fue Diego quien pagó la mitad de la boda porque Roberto estaba entre trabajos. Cuando Roberto invirtió todos nuestros ahorros en un negocio que fracasó misteriosamente, fue Diego quien nos prestó el dinero para el enganche de nuestra casa. Siempre había estado ahí. Por eso, cuando finalmente conoció a Valentina hace 8 meses en un evento de caridad y lo vi enamorarse por primera vez en su vida, me juré que haría todo lo posible para que fuera feliz. Diego merecía ser feliz. Se merecía una familia propia, hijos, una mujer que lo amara tanto como él daba amor. Valentina Cortés parecía perfecta. 28 años, con ese tipo de belleza que hace que la gente voltee a verte en la calle. Pelo negro largo y brillante, piel de porcelana, ojos enormes, que ella sabía usar para parecer inocente y dulce. Decía que trabajaba en publicidad, que tenía su propia agencia pequeña que manejaba desde casa. Siempre vestía elegante, siempre olía a perfumes caros, siempre tenía esa sonrisa suave que hacía que todos la adoraran. Mamá la quería. Mis tías la adoraban. Las amigas de la familia decían que Diego había encontrado un tesoro, y yo, como la tonta que era, la había abrazado y le había dicho, «Bienvenida a la familia», cuando Diego anunció el compromiso. Pasé meses ayudándola a planear la boda. Fuimos juntas a probar vestidos, a escoger flores, a degustar opciones de menú. Escuché durante horas sus planes de luna de miel en Italia, de los 3 hijos que quería tener, de la casa que soñaba con decorar. Me confió que quería darle a Diego algo que él nunca había tenido. Una familia estable y llena de amor. Todo mentira. Todo un maldito teatro. Pero yo todavía no lo sabía esa mañana, cuando corrí de un lado a otro asegurándome de que todo estuviera perfecto. Las 300 rosas blancas importadas estaban en su lugar, los listones de satén decoraban las sillas, el cuarteto de cuerdas afinaba sus instrumentos en una esquina. La hacienda, con sus techos altos de vigas de madera y sus ventanas enormes que daban a los jardines, se veía como sacada de un cuento de hadas. A las 3 de la tarde, el dolor de cabeza que me había estado molestando desde la mañana se convirtió en un martilleo constante detrás de los ojos. Estrés, pensé. Demasiadas cosas que coordinar. Necesitaba mis pastillas. Las había dejado en mi bolso,
en una de las habitaciones del segundo piso que la organizadora de eventos me había asignado para cambiarme. Le dije a Carmen, la organizadora, que volvía en 5 minutos. Subí las escaleras de mármol, mis tacones resonando en el silencio del piso superior. Abajo todo era bullicio y actividad, pero aquí arriba reinaba una calma casi inquietante. Los pasillos, largos y frescos, olían a lavanda y a madera vieja. La luz del sol entraba por las ventanas creando patrones dorados en el suelo. Caminé por el pasillo contando puertas. Mi habitación era la quinta a la izquierda, pero cuando pasé frente a la tercera puerta, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta, apenas una rendija, pero suficiente para que escaparan sonidos que no debían estar ahí. Gemidos, jadeos, y luego, inconfundible, una risa masculina que reconocería en cualquier parte, porque la había escuchado durante 6 años cada mañana al despertar. La risa de Roberto, mi marido. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Todo mi cuerpo se convirtió en hielo mientras mi cerebro trataba de procesar lo que estaba escuchando. Debía irme. Debía bajar las escaleras y fingir que nunca había subido. Debía protegerme de lo que fuera que estaba pasando detrás de esa puerta. Pero mi mano ya se estaba moviendo, empujando la madera, abriendo la puerta más y más hasta que la escena frente a mí se desplegó con una claridad brutal que jamás podré borrar de mi memoria. El escritorio antiguo de caoba que había pertenecido a la abuela de Diego. El mismo escritorio donde él solía hacer su tarea cuando éramos niños, el mueble que atesoraba porque era uno de los pocos recuerdos tangibles que tenía de ella. Y sobre ese escritorio, Roberto, mi esposo de 6 años, el hombre que me había jurado amor eterno frente al altar de la iglesia de San Miguel, el hombre que dormía a mi lado cada noche, que me besaba en la frente cada mañana antes de irse al trabajo, que me decía, «Te amo», cuando colgábamos el teléfono. Tenía los pantalones de su traje caro en los tobillos, la camisa blanca abierta, revelando ese pecho que yo conocía también, el pelo negro revuelto, y sus manos, esas manos que se suponía me pertenecían solo a mí, agarraban las caderas de otra mujer con una familiaridad que me atravesó como un cuchillo. Valentina, la novia de mi hermano, la mujer que en exactamente 2 horas caminaría hacia el altar con un vestido blanco de encaje francés que costó más que mi coche, la mujer que había llorado en mi hombro cuando eligió las alianzas, diciéndome que nunca había sido tan feliz. Tenía el vestido de novia, ese vestido inmaculado, arrugado alrededor de la cintura, las piernas enredadas alrededor de Roberto, la cabeza echada hacia atrás en un gesto de placer que me provocó náuseas físicas. No grité. Quise hacerlo. Dios sabe que quise gritar hasta que se me rompieran las cuerdas vocales, hasta que se hicieran añicos todas las ventanas de esa maldita hacienda. Pero no pude. Mi garganta se había cerrado completamente, como si alguien me estuviera estrangulando. El aire desapareció de mis pulmones. Sentí que me ahogaba mientras seguía ahí, congelada en el umbral, viendo una escena que mi cerebro se negaba a procesar. Valentina me vio primero. Sus ojos negros, esos ojos que todo el mundo decía que eran hermosos, se encontraron con los míos. Y en lugar de vergüenza, en lugar de arrepentimiento, vi algo que me heló hasta el alma. Satisfacción. Diversión. Como si esto fuera un juego elaborado, y ella acabara de revelar su jugada maestra. Como si mi dolor fuera exactamente lo que había estado buscando. Roberto, dijo con voz suave, casi cantarina, sin apartar sus ojos de los míos. Tenemos compañía. Él se volteó tan rápido que casi se cae del escritorio. Vi su cara pasar del placer al shock y luego al pánico en cuestión de segundos. Se separó de ella torpemente, tratando de subirse los pantalones con manos que temblaban tanto como las mías. Carla, amor, espera, por favor, yo puedo explicar. Esto no es lo que parece. La frase más estúpida del universo. Porque era exactamente lo que parecía. Quise reírme con esa risa histérica que sientes cuando tu mundo se está desmoronando. Quise llorar hasta quedarme sin lágrimas. Quise agarrar ese jarrón de porcelana china que estaba en la repisa y estrellarlo contra su cara mentirosa. Pero solo me quedé ahí, mis manos cerradas en puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas, dibujando medias lunas de sangre.
Valentina se bajó del escritorio con una calma que me provocó más furia que cualquier otra cosa. Se alisó el vestido blanco con movimientos lentos y deliberados. Se arregló el pelo que había quedado despeinado. Se ajustó el velo de encaje que colgaba torcido. Todo con la tranquilidad de alguien que acaba de probarse un vestido en una tienda, no de alguien que acababa de revolcarse con el marido de su futura cuñada. «Ay, Carla», suspiró con ese tonito condescendiente que ahora entendía nunca había sido cariño, sino desprecio puro. «No seas tan dramática, por favor. Estas cosas pasan todo el tiempo. Los hombres tienen necesidades, ¿sabes? No puedes esperar que Roberto se conforme con...». Hizo una pausa, mirándome de arriba abajo con desdén. «Con lo que tú le das». Cada palabra fue una bofetada, cada sílaba un nuevo corte en mi piel. Sentí las lágrimas comenzar a rodar por mis mejillas, calientes y amargas, y me odié por llorar frente a ella, por darle esa satisfacción. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió como un susurro ronco, irreconocible. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Roberto bajó la mirada al suelo. Cobarde. Había sido un cobarde toda su vida, y yo había estado demasiado ciega de amor para verlo. Pero Valentina me miró directamente a los ojos y sonrió. 4 meses, dijo, saboreando cada palabra como si fuera vino caro. Desde febrero, desde poco después de que conocí a tu querido hermano, para ser exactos. El suelo desapareció bajo mis pies. 4 meses, 120 días de mentiras, 120 días de besos en mi frente mientras él pensaba en ella. 120 días de «tengo que trabajar tarde, amor», que ahora tomaban un significado completamente diferente. 4 meses desde antes del compromiso, desde antes de aquella cena familiar donde Diego se arrodilló frente a ella con un anillo de diamantes, mientras todos aplaudíamos. Yo había llorado de felicidad esa noche. Había abrazado a Valentina tan fuerte que casi la ahogo, diciéndole lo feliz que estaba de que se uniera a nuestra familia. Había pasado los siguientes meses ayudándola con cada detalle de la boda. La acompañé a probarse vestidos durante horas. Organicé su despedida de soltera. Pasé tardes enteras escuchándola hablar de cuánto amaba a Diego, de los hijos que querían tener, de envejecer juntos. Todo mentira. Cada sonrisa, cada palabra, cada momento compartido había sido una actuación elaborada. «Diego», susurré, y su nombre me salió como un sollozo. «Dios mío, Diego, mi hermano, mi dulce y noble hermano que finalmente había encontrado el amor después de tantos años de soledad, de sacrificarse por todos los demás. Diego que merecía el mundo entero y en cambio estaba a 2 horas de casarse con una víbora disfrazada de ángel. Tenía que decirle. Tenía que bajar ahora mismo y detener esta farsa antes de que fuera demasiado tarde. «No le vas a decir nada». La voz de Roberto cortó mis pensamientos como un cuchillo. Ya no sonaba suplicante ni arrepentida. Sonaba dura, autoritaria, amenazante. Esa voz que yo conocía demasiado bien. La voz que usaba cuando quería controlarme, cuando necesitaba que yo me callara y obedeciera como la esposa sumisa que se suponía debía ser. «¿Me escuchaste, Carla? No le vas a decir absolutamente nada a nadie. Va a ser su día especial. Y no lo vas a arruinar con tus celos patéticos». «¿Mis celos?» Las palabras salieron como veneno escupiéndose de mis labios. «¿Mis celos patéticos? Acabas de... con ella, en el día de la boda de mi hermano. ¿Y me hablas de celos?» «Carla, escúchame bien». Valentina se acercó a mí, tan cerca que pude oler su perfume caro mezclado con el olor inconfundible de sexo que impregnaba la habitación. «Piénsalo con la cabeza fría. Diego está feliz, ¿verdad? Está emocionado. Toda su familia está aquí. 200 personas esperando la ceremonia. ¿De verdad quieres arruinar todo eso? ¿Quieres romperle el corazón a tu hermano? ¿Matar a tu mamá de vergüenza frente a todos?» Se detuvo, dejando que sus palabras penetraran. «Además», continuó con ese tonito dulce que ahora me provocaba náuseas, «lo que Roberto y yo tenemos no tiene nada que ver con Diego. Es solo sexo, Carla. Atracción física, química. No significa nada más allá de eso. Yo amo a tu hermano de verdad. Él me da estabilidad, seguridad, un futuro». La forma en que lo dijo, tan fría y calculadora, me hizo entender algo horrible. Esto no era un romance prohibido. No era pasión descontrolada.
Era algo mucho peor. «Tú no lo amas», dije lentamente, sintiendo cada palabra como veneno en mi lengua. «Nunca lo has amado. Esto es... ¿Qué es esto? ¿Dinero? ¿Su fortuna?» Valentina se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el alma. «El amor es relativo, querida. Diego es un buen hombre. Será un excelente esposo, proveedor. Tiene una empresa exitosa, propiedades, conexiones. ¿Qué más podría una mujer inteligente pedir? Y si necesito un poco de entretenimiento extra», miró a Roberto con una sonrisa cómplice. «Bueno, eso es asunto mío». Sentí bilis subiendo por mi garganta. Iba a vomitar ahí mismo sobre el piso de mármol antiguo. «Carla, escucha». Roberto se acercó, tratando de tomar mis manos. Me aparté como si me quemara, pegándome contra la pared. «Piénsalo bien. Piensa en tu mamá. Piensa en Diego. Si haces un escándalo ahora, vas a destruir a tu familia. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser la responsable de arruinar la boda? ¿De humillar a todos frente a 200 invitados?» Me estaba manipulando. Lo sabía. Pero sus palabras encontraron ese lugar en mí que siempre había sido débil. Ese lugar que siempre había querido evitar conflictos, mantener la paz, no causar problemas. «Mira». Valentina suspiró como si esta conversación la aburriera. «Vamos a ser prácticos. Bajas ahora mismo. Te arreglas para la ceremonia. Sonríes en las fotos. Nadie tiene que saber nada. Y después de la boda, cuando Roberto y tú estén en su casa, pueden tener la conversación que necesiten tener. Pueden ir a terapia de pareja si quieres. Pero hoy, aquí, mantienes la boca cerrada. ¿Entendido?» Me dio la espalda y caminó hacia la puerta, alisándose el vestido una última vez. Roberto la siguió, pero antes de salir se volteó hacia mí. «Carla, más te vale no arruinar esto». Su voz era una advertencia clara. «O habrá consecuencias». La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave que resonó como un disparo en el silencio. Me quedé sola en esa habitación que olía a traición y a perfume caro. Mis piernas dejaron de sostenerme, y me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazándome las rodillas, temblando de pies a cabeza. Las lágrimas vinieron entonces, un torrente imparable que me sacudía con sollozos que salían desde lo más profundo de mi alma rota. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudieron ser 5 minutos, o 1 hora. El tiempo había perdido todo significado. Pero en algún momento, entre las lágrimas y el dolor que me desgarraba el pecho, algo cambió. Algo dentro de mí que había estado dormido durante años, despertó con una furia fría y clara. Diego tenía que saber. No me importaba el escándalo. No me importaba la vergüenza familiar. No me importaba destruir la boda perfecta. Lo único que me importaba era mi hermano, el hombre que me había criado, que había sacrificado tanto por mí, que merecía saber con quién se iba a casar antes de que fuera demasiado tarde. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, me levanté del suelo con piernas que todavía temblaban y salí de esa habitación maldita. Caminé por el pasillo hasta la habitación de Diego al final del corredor. Toqué la puerta con nudillos que aún temblaban. «Adelante». Escuché su voz familiar, cálida. Abrí la puerta. Diego estaba frente al espejo de cuerpo entero, terminando de ajustarse la corbata gris perla que combinaba perfectamente con su traje. Se veía tan guapo, tan feliz, tan lleno de esperanza. Tenía esa sonrisa suave en los labios que solo aparecía cuando estaba verdaderamente contento. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente al pensar en lo que estaba a punto de hacer, en cómo iba a destrozar ese momento. «Diego». Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Se volteó inmediatamente. Mi hermano siempre había tenido esa habilidad casi sobrenatural de leerme. Una sola mirada a mi cara hinchada por las lágrimas, a mis manos temblorosas, a mi respiración entrecortada, y supo que algo andaba terriblemente mal. «¿Qué pasó?» Dejó la corbata olvidada y cruzó la habitación en 2 zancadas largas. Sus manos tomaron mis hombros con firmeza. «Carla, ¿qué te hicieron? ¿Estás herida?» Y ahí, frente a mi hermano, me derrumbé completamente. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con sollozos que no podía controlar. Le conté todo, cada detalle horrible, el dolor de cabeza, los gemidos que escuché, la puerta que abrí,
Roberto y Valentina sobre el escritorio de la abuela. Las cosas despiadadas que dijeron. El desprecio absoluto en los ojos de ella. Las amenazas veladas de él. Los 4 meses de traición. Todo. Esperaba que Diego explotara. Mi hermano tenía un temperamento fuerte cuando se trataba de proteger a la familia. Esperaba gritos, maldiciones, que saliera corriendo a buscarlos, que rompiera algo. Esperaba furia descontrolada. Pero no pasó nada de eso. Diego se quedó completamente inmóvil, mirándome en un silencio tan profundo y tan largo que empecé a asustarme. Su rostro no mostraba nada. Ni furia, ni dolor, ni sorpresa. Era una máscara perfecta de calma que nunca había visto en él. Luego, lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, bajó la mirada a su reloj, el Rolex de oro que papá le había dejado en herencia, y sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. No, era una sonrisa fría, calculada, casi depredadora. Una sonrisa que transformó su rostro en algo que no reconocí. Una sonrisa que me puso la piel de gallina. Justo a tiempo, dijo con una calma tan absoluta que era aterradora. Ya viene lo mejor. ¿Qué estás diciendo? Las palabras apenas salieron de mis labios. Mi cerebro no podía procesar la reacción de Diego. ¿Escuchaste lo que te dije? Valentina y Roberto, tu novia y mi marido, ellos estaban... Lo sé, me interrumpió con voz suave pero firme, tomando mis manos temblorosas entre las suyas. Sus manos estaban cálidas y firmes, mientras las mías se sentían como hielo. Carla, hermana mía, lo sé todo. Lo sé desde hace 2 meses. El mundo dejó de girar. El aire se congeló en mis pulmones. Las palabras de Diego resonaban en mi cabeza pero no tenían ningún sentido. Era como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Qué? Mi voz sonó aguda, casi histérica. ¿Qué acabas de decir? Siéntate. Me guió hacia la cama con cuidado, como si yo fuera de cristal y pudiera romperse en 1000 pedazos. Tal vez tenía razón. Tal vez ya estaba rota, y simplemente no me había dado cuenta. Tenemos 15 minutos antes de que empiece el espectáculo, y necesitas entender lo que realmente está pasando aquí. Me senté porque mis piernas literalmente no me sostenían más. Diego se sentó a mi lado, todavía sosteniendo mis manos, mirándome con esos ojos oscuros que se parecían tanto a los de papá. Ojos que ahora contenían algo duro y frío que nunca había visto en mi hermano. Hace 2 meses, comenzó con voz tranquila, demasiado tranquila, contraté a un investigador privado. No por Valentina, al principio, sino porque algo no cuadraba con Roberto. ¿Roberto? Repetí como un eco, mi cerebro todavía tratando de ponerse al día. Tu querido esposo apareció en tu vida de la nada hace 6 años. ¿Recuerdas? Diego me miró intensamente. Ningún familiar en la boda. Ni un solo amigo de la infancia. Ninguna foto de su pasado. Todo era vago, difuso. Cuando le preguntaba sobre su familia, siempre cambiaba de tema o daba respuestas evasivas. Me pareció raro desde el principio, pero tú estabas tan enamorada. Tenía razón. Roberto había aparecido en mi vida como un príncipe de cuento de hadas. Guapo, encantador, atento. Me había cortejado durante 3 meses con flores, cenas románticas, paseos bajo la luna. Me había propuesto matrimonio en la playa, con violines y todo. Me casé con él 6 meses después de conocerlo, pese a las sutiles reservas que Diego había expresado. Pensé que solo era sobreprotector. Susurré, sintiendo cómo la culpa comenzaba a mezclarse con el dolor. Pensé que ningún hombre sería suficientemente bueno para ti. Y tenías razón de pensar eso. Diego apretó mis manos. Pero había algo más. Algo que no podía señalar específicamente. Solo una sensación. Así que contraté al mejor investigador privado que pude encontrar. Le di toda la información que tenía sobre Roberto y le pedí que excavara profundo. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines donde pronto todos se reunirían para la ceremonia. Su espalda estaba tensa, sus hombros rígidos. Lo que descubrió fue devastador. Continuó sin voltear. Roberto no es quien dice ser. Su verdadero nombre completo es Roberto Maldonado Fuentes. Tiene 39 años, no 34 como te dijo, y está casado legalmente con otra mujer, María Elena Contreras, desde hace 14 años. Viven en Monterrey.
Tienen 2 hijos, un niño de 12 años y una niña de 9. Cada palabra era una puñalada. Sentí que me iba a desmayar. Las manos de Diego me habían sostenido durante la primera revelación, pero ahora estaba solo, y todo giraba a mi alrededor. No, gemí. No, no, no puede ser. Hay más. Diego se volteó hacia mí, y en sus ojos vi algo que podría haber sido pena. Roberto nunca se divorció de María Elena, lo que significa que tu matrimonio nunca fue válido, Carla. Legalmente, nunca estuviste casada con él. Has estado viviendo con un bígamo durante 6 años. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran solo de dolor, sino de humillación absoluta. 6 años de mi vida. 6 años creyendo que tenía un matrimonio, un hogar, un futuro. Todo una mentira. ¿Por qué? Logré preguntar entre sollozos. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué casarse conmigo si ya tenía una familia? Porque... Diego volvió a sentarse a mi lado. Roberto no es solo un mentiroso y un bígamo. Es también un criminal. Él y Valentina se conocen desde hace años. No son amantes casuales. Hermana, son socios. Esto ha sido un plan elaborado desde el principio. Un plan para destruirnos. No entiendo. Mi cabeza daba vueltas. Nada de esto tenía sentido. ¿Recuerdas el nombre Ernesto Maldonado? Preguntó Diego, y su voz se endureció como el acero. El nombre me golpeó como un puño en el estómago. Ernesto Maldonado. ¿Cómo olvidarlo? El antiguo socio de papá. El hombre que había intentado robarle la empresa hace 15 años. Papá había descubierto que Maldonado estaba desviando fondos, falsificando documentos, vendiendo secretos comerciales a la competencia. La batalla legal había sido brutal. Papá ganó, recuperó todo, y Maldonado terminó en prisión por fraude y malversación de fondos. Había jurado venganza. Todos pensamos que eran solo palabras de un hombre amargado. Roberto es su hijo, dijo Diego, y las piezas comenzaron a encajar de una forma horrible y perfecta. Roberto Maldonado Fuentes, el hijo mayor de Ernesto Maldonado. Y Valentina no es. Valentina Cortés, publicista independiente. Su nombre real es Valentina Maldonado Ruiz. Es la sobrina de Ernesto, hija de su hermano menor. Esto ha sido venganza desde el primer día. Me quedé sin palabras. Literalmente no podía hablar. Mi cerebro estaba tratando de procesar información que era demasiado grande, demasiado monstruosa. Ernesto salió de prisión hace 7 años, continuó Diego, su voz cargada de una furia contenida que hacía que cada palabra temblara. Salió consumido por el odio, obsesionado con destruir a nuestra familia como venganza por lo que papá le hizo. Pero era inteligente. Sabía que no podía atacarnos directamente. Así que diseñó un plan a largo plazo. Un plan que involucraba infiltrar a su familia en la nuestra. Se levantó de nuevo, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Hace 7 años, poco después de salir de prisión, Ernesto le dio instrucciones a Roberto. Investigar a la familia Romero. Encontrar nuestros puntos débiles. Y tú, hermana mía, eras el blanco perfecto. Joven, recién salida de la universidad, trabajando en esa galería de arte pequeña, ganando apenas lo suficiente para vivir. Solitaria después de que papá murió. Vulnerable. Cada palabra era verdad. Yo había estado tan sola en ese momento de mi vida. Mamá estaba sumida en su depresión por la muerte de papá. Diego trabajaba día y noche tratando de mantener la empresa a flote. Yo me sentía perdida, sin rumbo. Y entonces, Roberto apareció, como un ángel salvador. Roberto te cortejó metódicamente. Diego continuó, y ahora su voz temblaba de furia. Te estudió. Aprendió lo que te gustaba, lo que necesitabas escuchar. Se hizo indispensable en tu vida, y cuando te propuso matrimonio, sabía que yo nunca te negaría nada que te hiciera feliz. Así que presioné mis dudas y pagué la mitad de una boda que era parte de su plan de venganza. El dinero, susurré, recordando. Cuando perdimos todos nuestros ahorros en ese negocio, no hubo negocio, Diego dijo con amargura. Fue un robo planificado. Roberto movió todo tu dinero a cuentas offshore que rastreamos hasta las Islas Caimán. Pero eso era solo el principio. Necesitaba acceso a más. A mi dinero.
a la empresa. Pero yo era más cauteloso, más difícil de manipular. Así que diseñaron la fase 2 del plan. Valentina, dije, y ahora todo tenía un horrible sentido perfecto. Exacto. Hace 8 meses me la presentaron en ese evento de caridad. Parecía una coincidencia, un encuentro casual. Pero el investigador descubrió que Roberto pagó 20.000 pesos para asegurarse de que yo fuera invitado a ese evento específico, y otros 10.000 para que Valentina tuviera un pase VIP. Arreglaron que nos sentáramos en la misma mesa, que compartiéramos intereses comunes, que conectáramos. Diego se rió, pero era una risa sin humor, llena de rabia y dolor. Y yo caí como un idiota. Ella era perfecta, ¿sabes? Exactamente lo que había estado buscando sin saber que lo buscaba. Inteligente, hermosa, interesada en arte y cultura. Compartíamos los mismos valores, las mismas metas. O eso creí. Me enamoré como un adolescente tonto. Diego, mi corazón se partía por él. Al menos yo había tenido 6 años con Roberto. Diego solo había tenido 8 meses de ilusión antes de que el investigador revelara la verdad. Durante estos 8 meses, continuó, su voz ahora controlada otra vez, Valentina ha estado ejecutando su parte del plan, convenciéndome de hacer ciertas inversiones, sugiriendo que consolidáramos cuentas, haciendo que firmara documentos que, según el investigador, me habrían dejado expuesto a fraude masivo una vez que estuviéramos casados. Caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta gruesa. La abrió y me mostró páginas y páginas de documentos, fotos, transcripciones. Pero el peor golpe era para ti, hermana. Hace 3 semanas, Roberto te hizo firmar un documento, ¿verdad? Asentí débilmente. Dijo que era para optimizar impuestos, algo sobre la herencia de mamá. Ese documento, Diego habló lentamente, como si cada palabra le doliera, transfería tu parte de la herencia de mamá a Roberto. La casa de la playa en Zihuatanejo que mamá nos dejó a los dos. Las acciones de la empresa que papá puso a tu nombre. Todo. Si ese documento hubiera sido procesado, habrías quedado sin nada. Sentí que iba a vomitar. La casa de la playa era mi lugar favorito en el mundo. Era donde pasábamos los veranos cuando papá todavía vivía, donde tenía los recuerdos más felices de mi infancia. Por suerte, Diego cerró la carpeta con un golpe seco. Mi abogado siempre revisa cualquier documento relacionado con la herencia antes de que sea procesado. Me alertó hace 2 semanas. Fue entonces cuando todas las piezas finalmente encajaron. Fue entonces cuando supe con certeza que Roberto y Valentina estaban trabajando juntos. ¿Por qué no me lo dijiste?, grité, levantándome de la cama. ¿Por qué me dejaste seguir viviendo con ese monstruo? ¿Por qué seguiste con los planes de boda? Porque necesitaba más pruebas, Diego dijo calmadamente. Necesitaba evidencia irrefutable. Necesitaba atraparlos en algo que no pudieran negar, que no pudieran manipular. Así que instalé cámaras de seguridad en toda esta hacienda, en cada habitación, cada pasillo, cada rincón. Sacó su teléfono y me mostró una aplicación. Docenas de pequeñas pantallas mostrando diferentes ángulos de la casa, y en una de ellas, claramente visible, estaba la habitación donde había encontrado a Roberto y Valentina. Lo tengo todo grabado, Carla. Cada conversación que han tenido en esta casa durante las últimas 2 semanas mientras ayudaban con los preparativos de la boda. Cada plan que han discutido. Cada risa mientras se burlaban de nosotros. Cada vez que se tocaron, se besaron. Tuvieron sexo en mi casa pensando que nadie los veía, me pide. Mostró clip tras clip. Roberto y Valentina riendo sobre lo estúpidos que éramos. Planeando cómo vaciar las cuentas de Diego después de la boda. Discutiendo cómo me mantendrían controlada y callada. Burlándose de mi ingenuidad, de mi confianza ciega. Cada video era un cuchillo nuevo en mi corazón. Pero lo que realmente necesitaba, Diego miró su reloj de nuevo, era el golpe final. Algo tan indiscutible, tan público, que no pudieran escapar de las consecuencias. Y tú, sin saberlo, acabas de darme exactamente eso. Yo, tú encontrándolos juntos, en el día de la boda, en el vestido de novia, media hora antes de la ceremonia. Es perfecto, Carla. Es el remate perfecto para el caso que estoy construyendo contra ellos. Finalmente comprendí. ¿Me grabaste? ¿Grabaste ese momento?
Todas las habitaciones tienen cámaras, dijo sin remordimiento. Sabía que eventualmente cometerían un error. Y lo hicieron. La arrogancia de Valentina, de pensar que podía revolcarse con tu marido en mi casa el día de nuestra boda y salirse con la suya, fue su perdición. Me dejé caer en la cama de nuevo. No puedo creer esto. Nada de esto puede ser real. Es muy real, hermana. Diego se arrodilló frente a mí, tomando mi rostro entre sus manos con ternura. Y sé que duele. Sé que sientes que tu mundo se está desmoronando. Pero escúchame bien. Esto termina hoy. Aquí. Ahora. Van a pagar por cada mentira, cada traición, cada momento de dolor que nos causaron. ¿Cómo? Pregunté con voz rota. Diego se levantó y caminó hacia su laptop que estaba abierta en el escritorio. En 30 minutos, dijo mientras tecleaba algo, todos bajarán al salón principal. 200 invitados estarán sentados, esperando la ceremonia. Familia, amigos, socios de negocios, el padre Ramírez que nos bautizó a ambos, periodistas de la sección social que Valentina insistió en invitar. Todos ahí, como testigos. Giró la laptop hacia mí. En la pantalla había un video editado profesionalmente. Pero en lugar de la marcha nupcial, en lugar de votos matrimoniales, van a ver esto. Un video de 45 minutos que documenta todo. ¿Quiénes son realmente Valentina y Roberto? Su conexión con Ernesto Maldonado. Las pruebas del fraude financiero. Grabaciones de sus conversaciones planeando cómo destruirnos. Documentos falsificados. Transferencias de dinero a cuentas offshore. La bigamia de Roberto. Y al final, hizo una pausa dramática. Los últimos 10 minutos del video son tú, hace media hora, abriendo esa puerta. Presionó play. Vi aparecer en pantalla fotos de Ernesto Maldonado, registros de prisión, árboles genealógicos mostrando la conexión familiar. Luego clips de audio de Valentina y Roberto discutiendo sus planes con voces claras y nítidas. Documentos bancarios mostrando las transferencias. Fotos de Roberto con su verdadera esposa e hijos en Monterrey. Y luego, al final, me vi a mí misma. Abrir la puerta. La expresión de shock absoluto en mi cara. La escena horrible que presencié. Valentina riéndose. Roberto amenazándome. Cada palabra capturada en audio cristalino. No puedes mostrar eso, susurré, horrorizada. Diego, no puedes humillarme así frente a todos. No te estoy humillando a ti, dijo con firmeza. Estoy exponiendo a ellos. Eres la víctima aquí, Carla. Y todos van a verlo. Van a ver exactamente qué clase de monstruos son estas personas. Pero mamá, las tías, todos van a saber que mi matrimonio fue una mentira. Van a saber que fuiste engañada por criminales profesionales, me corrigió. Van a saber que tanto tú como yo fuimos víctimas de un plan elaborado de venganza. No hay vergüenza en eso. Se sentó a mi lado de nuevo, tomando mis manos. Sé que tienes miedo. Sé que la idea de que todos sepan tu dolor te aterroriza. Pero piénsalo. Si no hacemos esto, si cancelamos la boda silenciosamente, ellos ganarán. Se irán con el dinero que ya robaron. Encontrarán otras víctimas. Y nosotros viviremos el resto de nuestras vidas sabiendo que los dejamos salirse con la suya. Tenía razón. Lo sabía. Pero eso no hacía que fuera más fácil. ¿Y después del video? Pregunté. ¿Qué pasa entonces? Después del video, Diego sonrió, y esta vez había algo de calidez en esa sonrisa. Tengo a 12 policías esperando afuera. Están bajo las órdenes del comandante Ruiz, ¿lo recuerdas? El hijo del mejor amigo de papá. También está aquí el fiscal Gómez, quien ha estado construyendo un caso contra Ernesto Maldonado y su familia por otros fraudes. Roberto y Valentina serán arrestados inmediatamente por fraude, bigamia, extorsión y varios otros cargos. No van a salir de prisión por muchos, muchos años. ¿Y Ernesto? El fiscal tiene suficiente evidencia ahora para vincular a Ernesto directamente con este plan. Va a volver a prisión. Y esta vez, por mucho más tiempo. Miró su reloj una vez más, 4:40. 20 minutos para que comenzara la ceremonia. También hay algo más que debes saber. Diego vaciló por primera vez. Sobre el dinero que Roberto robó. El investigador pudo rastrear la mayoría. Está en cuentas que podemos recuperar a través de acciones legales. No todo, pero una buena parte.
Y la transferencia de tu herencia nunca fue procesada, gracias a mi abogado. No has perdido nada excepto tiempo. 6 años de mi vida, dije amargamente. 6 años que te hicieron más fuerte. Diego apretó mis manos. 6 años que te enseñaron lecciones duras. Pero tienes 27 años, Carla. Toda una vida por delante. Y yo me voy a asegurar de que estos parásitos paguen por cada día que te robaron. Se escucharon pasos en el pasillo. Voces. La organizadora gritando instrucciones de último minuto. Diego se puso de pie y me ofreció su mano. Es hora, hermana. Necesito que seas fuerte. Necesito que bajes conmigo, que te sientes en primera fila junto a mamá y que mantengas la compostura. Sé que va a ser la cosa más difícil que hayas hecho en tu vida. Pero, ¿puedes hacerlo? ¿Por papá? ¿Por nuestra familia? Miré su mano extendida. Pensé en todo lo que había sacrificado por mí. Pensé en papá, en cómo había luchado contra Maldonado para proteger su legado. Pensé en mamá, que merecía ver justicia para sus hijos. Tomé la mano de Diego y me puse de pie. Vamos a destruirlos, dije, y sorprendentemente, mi voz sonó firme. Diego sonrió. Así es mi hermana. Me ayudó a arreglarme el vestido, a secarme las lágrimas, a componerme. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo nuevo en ellos, algo duro, algo que se negaba a seguir siendo víctima. Salimos de la habitación juntos. Bajamos las escaleras de mármol que ahora parecían llevarnos no a una boda, sino a un juicio. Cada paso resonaba con el peso de lo que estaba por venir. El salón principal estaba transformado. Ya no veía la belleza, las flores, las velas. Solo veía el escenario donde se desarrollaría la justicia. Los invitados ya estaban llegando. Vi a las tías comentando sobre lo hermosas que estaban las decoraciones. Vi a los primos tomando selfies. Vi a los socios de negocios de Diego estrechando manos y riendo, todos ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Vi a Roberto sentado en la primera fila del lado de la novia. Llevaba un traje azul oscuro que yo le había ayudado a escoger. Me vio bajar, y el terror absoluto en sus ojos fue profundamente satisfactorio. Trató de levantarse, probablemente para intentar hablar conmigo, pero Diego le lanzó una mirada que lo hizo sentarse de nuevo. Me senté junto a mamá, quien inmediatamente me tomó de la mano. «Ay, mi amor, estás temblando. ¿Estás bien? ¿Necesitas agua?» «Estoy bien, mamá», mentí, besando su mejilla arrugada. Mamá, con su vestido rosa pálido, su collar de perlas, su peinado perfecto. En unos minutos, su mundo también se desmoronaría. Lo sentía por ella más que por mí misma. «Va a ser una ceremonia hermosa», mamá susurró, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Tu hermano finalmente va a ser feliz». «Sí», dije, apretando su mano. «Finalmente va a tener lo que merece». La música de fondo cambió. El murmullo de conversaciones disminuyó. Todos tomaron sus asientos. 200 personas acomodándose en las sillas decoradas con listones blancos, sosteniendo sus teléfonos listos para grabar el momento. Diego subió al altar. El padre Ramírez ya estaba ahí, con su sotana blanca y su libro de oraciones. Detrás de ellos, la pared blanca donde normalmente se proyectaban imágenes decorativas de la pareja. Hoy, proyectaría algo muy diferente. La música cambió de nuevo. La marcha nupcial comenzó a sonar. Todos se pusieron de pie, volteando hacia la puerta principal. Y ahí apareció Valentina. Se veía como un ángel caído. El vestido de encaje francés le quedaba perfecto, abrazando cada curva. El velo flotaba detrás de ella como una nube. Llevaba un ramo de lirios blancos y rosas. Sonreía con esa sonrisa radiante que hacía que todos suspiraran. Caminó lentamente por el pasillo alfombrado de pétalos de rosa. Cada paso medido, cada movimiento calculado para máximo impacto. Las cámaras de los fotógrafos disparaban sin parar. Las mujeres limpiaban lágrimas de emoción. Los hombres sonreían con aprobación. Nadie sabía que caminaba hacia su destrucción total. Llegó al altar. Diego le ofreció su mano. Ella la tomó, todavía sonriendo. Se veían perfectos juntos. La pareja ideal. El padre Ramírez alzó las manos, pidiendo silencio. Todos volvieron a sentarse, el susurro de telas llenando el aire.
Queridos hermanos, comenzó con su voz profunda y ceremonial, estamos reunidos hoy en este hermoso lugar para celebrar la unión de Diego y Valentina. Y entonces, las luces se apagaron. Hubo un murmullo de confusión, algunos jadeos. Alguien rió, nerviosamente pensando que era parte de la ceremonia. Pero luego, la pared blanca detrás del altar se iluminó, no con imágenes románticas de la pareja, sino con algo muy diferente. La cara de Ernesto Maldonado llenó la pantalla. Su foto policial de hace 15 años. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. ¿Qué es esto? Escuché a alguien gritar desde atrás. ¿Por qué están mostrando eso?, preguntó otra voz. Pero nadie apagó el proyector. Nadie detuvo el video. Y en cuestión de segundos, el salón que había estado lleno de celebración se sumió en un silencio absoluto, mientras todos miraban la pantalla con creciente horror. La voz de un narrador profesional comenzó a hablar sobre los altavoces, clara y autoritaria. Ernesto Maldonado, condenado a 12 años de prisión por fraude, malversación de fondos y robo a la empresa Romero Importaciones, liberado hace 7 años con un único propósito: venganza contra la familia que destruyó su vida. La foto de Ernesto fue reemplazada por un árbol genealógico, y ahí, claramente marcado, estaba el nombre de Roberto Maldonado Fuentes. Escuché el jadeo colectivo de los invitados. Vi a Roberto ponerse de pie, pálido como un fantasma. Vi a Valentina en el altar, su sonrisa perfecta convertida en una máscara de pánico absoluto. «No», susurró Valentina, su voz amplificada por el micrófono de solapa que todavía llevaba puesto. «No, esto no puede estar pasando». Pero el video continuó, implacable. Aparecieron fotos de Roberto, no del Roberto que yo conocía, sino de un Roberto más joven con una mujer y 2 niños. Una familia. Su familia. Roberto Maldonado Fuentes, continuó el narrador, casado legalmente con María Elena Contreras desde hace 14 años. Padre de 2 hijos. Bígamo que contrajo matrimonio falso con Carla Romero hace 6 años, como parte de un plan elaborado de venganza familiar. Las tías comenzaron a gritar. Escuché a mamá sollozar a mi lado. Tomé la mano, apretándola fuerte, aunque yo misma estaba temblando de pies a cabeza. «Esto es una mentira», gritó Roberto, corriendo hacia el proyector. «Esto es una maldita mentira. ¡Apaguen eso!». Pero 2 hombres se levantaron de entre los invitados y lo detuvieron. Reconocí a uno de ellos, el comandante Ruiz, aunque vestía traje civil. Roberto forcejeó, pero no pudo contra ellos. En la pantalla, el árbol genealógico mostraba ahora otro nombre: Valentina Maldonado Ruiz. Valentina Maldonado Ruiz. El narrador continuó con voz neutral, como si estuviera leyendo un reporte del clima y no destruyendo vidas. Sobrina de Ernesto Maldonado, reclutada hace 8 meses para seducir y manipular a Diego Romero con el objetivo de obtener acceso a sus cuentas bancarias y propiedades. «¡Mentira!», gritó Valentina desde el altar, su voz aguda y desesperada. «Diego, amor, esto es una mentira. No sé quién está haciendo esto, pero te juro que yo te amo. Todo esto es falso». Diego, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Su voz sonó fría y clara a través del micrófono. «¿Es falso esto también, Valentina?». El video cambió, y ahora aparecieron clips de audio con subtítulos. Grabaciones de conversaciones entre Valentina y Roberto. La primera grabación los mostró en lo que parecía ser la cocina de esta misma hacienda, hace una semana. «¿Cuándo podemos sacar el dinero?». Era la voz de Valentina, claramente reconocible. «Después de la boda», respondió Roberto. «Una vez que estés legalmente casada con él, tendrás acceso a las cuentas conjuntas. Le he hecho firmar a Carla la transferencia de su parte de la herencia. En cuanto se procese, habremos despojado a ambos de casi todo». «¿Y tu tío Ernesto?». «Está orgulloso. Dice que esto es mejor que cualquier venganza que pudo haber soñado. No solo les robamos su dinero, les robamos años de sus vidas. Les robamos su confianza, su paz mental. Les hicimos creer que éramos su familia». Risas. Se escucharon risas en la grabación. El salón estalló en caos. Gritos, llantos, gente levantándose de sus asientos. Vi a las primas de Diego corriendo hacia Valentina, gritándole de todo.
Vi a los amigos de Roberto alejándose de él con asco. Vi al padre Ramírez persignarse una y otra vez, susurrando oraciones. Mamá lloraba en mi hombro, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo frágil. ¿Cómo pudieron? Gemía una y otra vez. ¿Cómo pudieron hacerle esto a mis hijos? El video continuó mostrando más clips. Valentina y Roberto planeando cada detalle, burlándose de nosotros, discutiendo cómo me mantendrían controlada y callada. Roberto describiendo cómo me había manipulado durante 6 años, cómo había sido ridículamente fácil hacer que me enamorara de él. Cada palabra era un puñal, pero esta vez el dolor venía acompañado de algo más. Furia. Una furia fría y limpia que quemaba más brillante que el sol. Luego el video mostró documentos, transferencias bancarias, cuentas offshore, registros de las inversiones fraudulentas que Roberto me había hecho aprobar, documentos falsificados con mi firma, todo presentado con claridad profesional, cada fraude explicado en detalle para que hasta el invitado más alejado de temas financieros pudiera entender. Durante 6 años, el narrador continuó, Roberto Maldonado robó sistemáticamente de Carla Romero, dinero que ella había heredado de su padre, ahorros que había acumulado con trabajo honesto, todo desviado a cuentas que rastreamos hasta las Islas Caimán, donde Ernesto Maldonado mantiene su fortuna oculta. En la pantalla aparecieron cifras, cantidades que me marearon. No había sido solo mis ahorros. Roberto había estado robando mucho más de lo que yo sabía. Había usado mi nombre para contraer deudas. Había hipotecado propiedades que yo ni siquiera sabía que existían. La cantidad total robada de Carla Romero, dijo el narrador, asciende a 3.200.000 pesos. El salón jadeó colectivamente. Esa cantidad era imposible. ¿Cómo había robado tanto sin que yo me diera cuenta? Pero el video tenía la respuesta. Mostró cómo Roberto había usado mi información personal para abrir líneas de crédito, cómo había falsificado mi firma en documentos de préstamo, cómo había manipulado mis cuentas de correo para interceptar estados de cuenta y confirmaciones bancarias. Yo había sido más que ingenua, había sido completamente ciega. Y en cuanto a Valentina Maldonado, el narrador continuó sin piedad. Sus planes para Diego Romero eran igualmente ambiciosos. Más documentos aparecieron en pantalla, borradores de contratos prenupciales que Valentina había sugerido, que no necesitaban porque el amor verdadero no necesita papeles legales. Inversiones que había propuesto y que, según el análisis de expertos financieros, habrían resultado en pérdidas masivas mientras el dinero era desviado secretamente a cuentas controladas por la familia Maldonado. El plan completo, explicó el narrador, habría resultado en la destrucción financiera total de ambos hermanos Romero. Diego habría perdido aproximadamente 15 millones de pesos en los primeros 2 años de matrimonio. La empresa familiar habría sido saqueada hasta la quiebra. Todo mientras Ernesto Maldonado observaba desde las sombras, finalmente vengado. Diego seguía en el altar, inmóvil como una estatua. Su rostro no mostraba emoción, pero yo conocía a mi hermano. Sabía que por dentro estaba destrozado. Valentina había sido su primer amor verdadero. Había creído que finalmente había encontrado a alguien que lo amaba por quien era, no por su dinero. Y todo había sido mentira. Valentina intentó acercarse a él, sollozando. Diego, por favor, tienes que escucharme. Esto está sacado de contexto. Yo realmente te amo. Diego la miró entonces, y la forma en que la miró hizo que ella retrocediera como si la hubiera golpeado. No digas mi nombre. Su voz era hielo puro. No vuelvas a pronunciar mi nombre nunca más. El video continuó. Y ahora llegó la parte que había estado temiendo. La pantalla mostró un pasillo, la tercera habitación, la puerta entreabierta, y ahí estaba yo, mi mano temblando mientras empujaba la puerta. El salón se quedó en silencio absoluto. Todos observaban mientras yo entraba a esa habitación y descubría a Roberto y Valentina juntos. El video tenía audio cristalino. Cada gemido, cada palabra, cada risa cruel quedó capturada para que todos la escucharan. Cerré los ojos, no queriendo ver mi propia humillación reproducida en pantalla gigante. Pero aún con los ojos cerrados, podía escuchar las voces de Roberto y Valentina diciéndome que cerrara la boca.
Valentina riéndose de mi dolor. Roberto amenazándome con consecuencias si arruinaba la boda. Sentí la mano de mamá apretando la mía con tanta fuerza que dolía. Escuché sollozos por todo el salón, no solo de las mujeres, también de los hombres. Gente que me conocía desde niña, que me había visto crecer, que estaba presenciando mi peor momento reproducido para todos. Cuando finalmente abrí los ojos, el video estaba terminando. La pantalla mostraba un último mensaje. Roberto Maldonado Fuentes y Valentina Maldonado Ruiz han cometido los siguientes crímenes: fraude, bigamia, extorsión, falsificación de documentos, robo y conspiración criminal. La evidencia presentada hoy ha sido compartida con las autoridades. La justicia será servida. Las luces se encendieron y el caos absoluto estalló. Valentina trató de correr. No llegó lejos. 2 policías uniformados que habían estado esperando en las puertas laterales la interceptaron. Mientras la esposaban, ella gritaba y maldecía, toda su fachada de ángel dulce completamente destruida. «¡Esto es trampa! ¡Entrampamiento! ¡Esas grabaciones son ilegales!», chilló, mientras forcejeaba. «¡No pueden hacer esto! ¡Mi abogado va a destruirlos!». Roberto también intentó escapar, pero el comandante Ruiz y su compañero ya lo tenían controlado. A diferencia de Valentina, él no dijo nada. Solo me miró mientras lo esposaban, y en sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. «Roberto Maldonado Fuentes», el comandante Ruiz dijo formalmente mientras le leía sus derechos, «queda arrestado por los cargos de bigamia, fraude, falsificación de documentos y extorsión. Tiene derecho a permanecer en silencio». Los invitados estaban gritando, llorando, tomando fotos y videos con sus teléfonos. Los periodistas que Valentina había invitado corrían de un lado a otro, grabando todo. Esto iba a estar en cada periódico, en cada noticiero. La boda del año se había convertido en el escándalo de la década. Diego bajó del altar y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a donde yo estaba, sentada, todavía sosteniendo la mano de mamá. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Perdóname por exponerte así. Sé que fue horrible. Sé que todos vieron, pero necesitaba que no pudieran negar nada. Necesitaba que el caso fuera absolutamente sólido». Lo abracé, ambos llorando ahora sin vergüenza. «Lo entiendo», susurré. «Hiciste lo correcto». Mamá nos abrazó a ambos, sus lágrimas mojando nuestras cabezas. «Mis bebés», sollozaba. «Mis pobres bebés. Lo siento tanto. Debí haber visto, debí haber sabido». «No es tu culpa, mamá». Diego la abrazó más fuerte. «Ellos eran profesionales. Nos engañaron a todos». Mientras los policías sacaban a Roberto y Valentina del salón entre gritos y flashazos de cámaras, apareció un hombre mayor con traje gris. Lo reconocí. El fiscal Gómez, amigo de la familia desde hace años. «Diego, Carla», nos saludó con gravedad. «Lamento mucho que hayan tenido que pasar por esto, pero quiero que sepan que con la evidencia que han proporcionado, vamos a poder procesar no solo a estos dos, sino también a Ernesto Maldonado. Estamos coordinando su arresto en este momento». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Diego, su voz todavía ronca. «¿Cuánto tiempo van a estar en prisión?». «Con los cargos que tenemos». El fiscal revisó su tablet. «Roberto está viendo un mínimo de 15 años. Valentina, al menos 12. Y Ernesto, con los nuevos cargos de conspiración criminal y dirección de organización delictiva, probablemente nunca salga. Justicia. Finalmente, justicia». Pero en ese momento, rodeada por el caos, las lágrimas, los gritos, no sentí el alivio que esperaba. Solo sentí un vacío enorme. Las tías comenzaron a acercarse, queriendo abrazarnos, consolarnos. Los primos preguntaban qué podían hacer. Los amigos de Diego lo rodeaban con expresiones de furia y solidaridad. El padre Ramírez nos bendecía, murmurando oraciones. Fue todo demasiado. Demasiada gente, demasiado ruido, demasiada emoción. Me levanté bruscamente. «Necesito aire», dije a nadie en particular. Salí del salón casi corriendo, atravesando la multitud, ignorando las voces que me llamaban. Crucé las puertas francesas hacia el jardín trasero, donde las mesas para la recepción que nunca sería
Estaban perfectamente decoradas con centros de mesa de rosas blancas. Me dejé caer en una de las sillas. Las lágrimas finalmente vinieron en serio entonces, no lágrimas delicadas. Sollozos profundos y feos que me sacudían todo el cuerpo. Lloré por los 6 años perdidos. Lloré por la mujer ingenua que había sido. Lloré por mi hermano y su corazón roto. Lloré por mamá y su dolor. Lloré por todo lo que pudimos haber sido si estas personas horribles no hubieran entrado en nuestras vidas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero eventualmente las lágrimas se secaron. Y cuando lo hicieron, algo extraño sucedió. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros, como si todas las mentiras, todas las manipulaciones, todos los secretos que me habían estado aplastando finalmente se hubieran ido. Estaba libre. Legalmente, nunca había estado casada con Roberto. Financieramente, según Diego, podríamos recuperar la mayoría del dinero robado. Emocionalmente, bueno, eso tomaría tiempo. Pero por primera vez en 6 años, podía respirar sin la presión constante de complacer a un hombre que nunca me había amado realmente. ¿Carla? Me volteé. Diego estaba ahí, con su traje de novio arrugado, su corbata floja, su rostro marcado por lágrimas secas. «Todos se están yendo», dijo suavemente. Les pedí que nos dieran espacio. Carmen está coordinando que devuelvan los regalos. El padre Ramírez ofreció hacer una misa especial de sanación para la familia. Se sentó a mi lado. «¿Cómo estás?», preguntó. Me reí. No pude evitarlo. La pregunta era tan absurda dadas las circunstancias. No lo sé», admití. Destruida, aliviada, furiosa, libre, todo al mismo tiempo. «Sí», Diego suspiró. «Yo también». Nos quedamos en silencio por un momento, mirando el jardín que se había preparado para una celebración que nunca sucedió. «¿Sabías?», dije finalmente, «que cuando Roberto me propuso matrimonio, lo hizo exactamente aquí, en un jardín como este, lleno de flores blancas, con violines tocando?» No lo sabía. Me dijo que yo era el amor de su vida, que nunca había conocido a nadie como yo, que quería pasar el resto de su vida haciéndome feliz. Me reí amargamente. Y yo le creí cada palabra. «No eres tonta por creer en el amor, Carla». Diego tomó mi mano. «Eres valiente. Ellos son los monstruos, no tú». Asentí, aunque no estaba segura de creerle todavía. «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo estás tú?». Diego no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz estaba cargada de dolor. «La amaba», dijo simplemente. «Sé que todo fue mentira, que nunca fue real, pero yo la amaba de verdad. Pensé que finalmente había encontrado lo que papá y mamá tenían. Esa conexión, esa compañía. Lo sé». «¿Alguna vez vamos a poder confiar en alguien otra vez?», preguntó, y en su voz escuché el miedo de un niño. «No lo sé», respondí honestamente, «pero creo que tenemos que intentarlo, porque si dejamos que ellos nos conviertan en personas cínicas y cerradas, entonces realmente ganaron». Diego asintió lentamente. «El fiscal dice que van a necesitar que testifiquemos en el juicio», dijo después de un momento. «Va a ser público. Va a ser difícil. Vamos a tener que revivir todo esto frente a un tribunal. Lo haremos juntos», dije con firmeza. Como siempre. Se escucharon pasos detrás de nosotros. Mamá apareció, apoyándose en el brazo de la tía Lucía. «Mis niños», dijo con voz temblorosa. «Los he estado buscando». Nos pusimos de pie y la abrazamos. Los 4 nos quedamos ahí, una familia rota pero no destruida, sosteniéndonos unos a otros mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín. «Nos vamos a recuperar de esto», mamá dijo con una certeza que no había escuchado en su voz en años. «Los Romero somos más fuertes que esto. Tu padre estaría orgulloso de cómo se defendieron hoy». Quise creerle. Y tal vez, con tiempo, lo haría. 2 años después, me encontré parada en una terraza con vista al mar en Zihuatanejo, la casa de la playa que mamá nos había dejado, la casa que Roberto había intentado robar, había sido renovada hasta convertirse en algo hermoso. Las paredes eran blancas brillantes, las ventanas enormes dejaban entrar la brisa del océano, y el jardín que yo misma había plantado florecía con colores vibrantes. Dentro de la casa,
Escuchaba risas. Diego había traído a sus hijos para el fin de semana. Sí, hijos. Gemelos de 1 año que había adoptado con su nueva pareja, Marcos, un maestro de primaria que había conocido en un grupo de apoyo para víctimas de fraude. Su historia era diferente a la nuestra, pero igual de dolorosa. Se habían sanado juntos. Mamá estaba en la cocina, probablemente horneando esas galletas que a los gemelos les encantaban. Su diabetes estaba bajo control ahora. Decía que saber que habíamos conseguido justicia le había dado una razón para cuidarse. Y yo había vuelto a la universidad. Estaba terminando una maestría en psicología, enfocada en ayudar a víctimas de fraude y abuso financiero. El dinero que recuperamos de Roberto, casi 2 millones de los 3 que había robado, lo había puesto en un fideicomiso para financiar mi educación y eventualmente abrir una organización sin fines de lucro. Roberto estaba cumpliendo su sentencia de 18 años. Valentina había recibido 15. Ernesto Maldonado había muerto en prisión hace 6 meses de un ataque al corazón. Parte de mí sintió lástima cuando me enteré, pero fue un sentimiento pequeño, distante. No los había perdonado. No estaba segura de que alguna vez pudiera, pero había aprendido a vivir con lo que pasó, a convertirlo en algo que me hizo más fuerte en lugar de más débil. Había tenido algunas citas en el último año. Nada serio todavía. La idea de confiar en alguien romántico seguía siendo aterradora. Pero mi terapeuta decía que era normal, que tomaría tiempo. Y yo tenía tiempo. 29 años, y toda una vida por delante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Los gemelos preguntan si la tía Carla va a venir a jugar a la playa. También preguntan si pueden comer helado antes de la cena. Yo dije que no, pero tú eres su tía favorita, así que... Sonreí. Me guardé el teléfono en el bolsillo y caminé de vuelta hacia la casa, hacia mi familia, hacia el futuro que casi nos roban, pero que finalmente logramos recuperar. Las cicatrices quedaron. Probablemente quedarían para siempre. Pero también quedó algo más. La certeza de que éramos más fuertes de lo que pensábamos, que podíamos sobrevivir lo peor y salir del otro lado, no sin daños, pero vivos. Y a veces, eso es suficiente. A veces, eso es todo lo que necesitamos. El sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de naranjas y rosas. Dentro de la casa, mi familia me esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No fue un final de cuento de hadas. No hubo príncipe azul que me rescatara. No hubo venganza perfecta que borrara todo el dolor. Pero fue real. Fue mío. Y después de años de vivir en mentiras, lo real era suficientemente bueno. Respiré profundo, dejando que el aire salado llenara mis pulmones, y entré a la casa donde mi sobrina y sobrino me esperaban con abrazos pegajosos de helado que Diego definitivamente les había dado, a pesar de lo que dijo su mensaje. Y eso, pensé mientras los levantaba a ambos, y sus risas llenaban el aire, eso era lo que realmente importaba. No lo que perdimos, sino lo que logramos mantener. No la traición que sufrimos, sino el amor que sobrevivió. No, el final que nos robaron, sino el nuevo comienzo que nos dimos a nosotros mismos. Y en ese momento, en esa casa junto al mar con mi familia a mi alrededor, finalmente pude decir que estaba bien. No perfecta, no completamente sanada, pero bien. Y a veces, eso es más que suficiente.